quiere decir? De repente en el sector estatal hay normas establecidas por ley, ¿ok? Hay normas establecidas por decreto supremo y que la empresa tiene una norma interna que contrapone a la ley o al decreto. ¿Sí? ¿Habrá problemas? Sí, habrá problemas. En muchas ocasiones en los municipios ustedes han escuchado hablar que para poder comprar algo tiene que hacerse 3 cotizaciones. Eso es de norma, ¿no es cierto? Pero en la parte interna, la parte directriz del municipio ha decidido que a ciertas empresas les van a comprar directamente. ¿Hay fallas o no hay fallas? Porque son designados y por Entonces, es más, ¿no es cierto? Es más, esto ocasiona ese tipo de problemas que lógicamente van a hacer que las cosas no funcionen como deberían. Y por eso nacen problemas. ¿Correcto? El otro, incumplimientos. Hay una norma que difiere negativamente de la realidad. Ya también, veamos una institución más pequeña. El reglamento interno de una institución ha definido que el proceso de compras, también como lo dicen normas superiores, tiene que pasar por un proceso de 3 cotizaciones. Pero el cuerpo directivo de esta pequeña empresa ha decidido en reunión y en acta obviar ese proceso para adquirir los artículos o los objetos lo más rápido posible. Lo hicieron una vez, no pasó nada. Lo hicieron otra vez, lo hicieron otra y otra y otra, y lo que está estipulado en la norma no se cumple y por reunión de directivos deciden qué hacer. ¿Estará bien? ¿Estará bien? No, lógicamente no. Y eso ocasiona problemas. Cuando algo funciona mal dentro de la realidad, esto funciona mal, y falló una vez, no es problema. No es problema. Falló 2 veces, no es problema. Pero si esto falla constantemente, ¿será problema? Sí. Lo que ustedes están observando en vuestra realidad tiene problemas negativos constantemente, entonces es problema. ¿Ok? ¿Me están entendiendo? Pero si pasó una vez, pasó 2 veces y nunca más volvió a pasar, no es problema de investigación. ¿Ok? Discordancias normativas. Hay una norma A que difiere de una norma B en una realidad. Es igual que los planteamientos teóricos, ¿no es cierto? Un planteamiento de una teoría A que se contrapone a otra teoría B. Acá son normas, ¿correcto? Estos 5 primeros obedecen a normas, leyes, principios, decretos, etcétera, que dentro de la realidad no se cumplen y están ocasionando problemas. Los 5 siguientes, que son carencias, deficiencias, restricciones, limitaciones, distorsiones, son de proceso, son de operatividad. ¿Ok? No es lo mismo decir carencia que deficiencia, o de repente deficiencia con respecto a restricción, o de repente restricción con respecto a limitación. A veces lanzamos las palabras simplemente por lanzarlos. Hay limitancia, ¿pero qué es limitancia? Hay carencia, ¿pero qué es carencia? ¿Han definido esos conceptos? Primero entendamos bien los conceptos para ver a qué se está refiriendo y poder ubicarlo y catalogarlo en mi problema. ¿Ok? Entonces yo les invito a leer, está también en el aula virtual. Si nosotros entramos un rato al aula virtual, ¿okay? En el aula virtual vamos a encontrar este archivo de Word, ¿ok? Que me va a permitir, son 10 páginas, léanlo, de ayudarlos a entender mejor por qué el problema es problema de investigación. ¿Ok? De tal forma que les he dicho que una vez que yo tenga una idea, una vez que esa idea se ha convertido en mi problema objeto de investigación porque tiene criterios que lo identifican como problema, ¿ok? Entonces, lo que sigue, lo que va a seguir, que siga descargando, es que yo elabore el árbol de problemas. ¿Se acuerdan del árbol de problemas de anterior vez? Les estoy dando más herramientas, ¿ok?
ese árbol de problemas me debe ayudar a mí, lógicamente, ¿a qué? A redactar adecuadamente la descripción de la realidad problemática. ¿Ok? Utilicen estos términos que hemos estado viendo: discordancias, carencias, deficiencias, restricciones, es limitante. ¿Por qué tu problema es problema? Porque es limitante, porque es carente, porque es deficiente, porque no se cumplen las normas, porque no se cumplen los principios, porque no se cumplen las leyes. Ustedes saben por qué es problema. ¿Sí? Los teóricos o los metodólogos dicen que basta que un hito nomás, un hito de ellos ubiquen y ya es problema de investigación. Y ya es problema de investigación. ¿Correcto? Pero primero defínanlo, entiéndanlo, compréndanlo, redáctenlo. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, ¿qué es el trabajo? Proponer la idea de investigación y sobre eso elegir el enfoque de la investigación. ¿Es cualitativo o es cuantitativo? Ya hemos hablado de enfoques en la anterior clase. ¿Sí? Puede ser que empiecen ahorita con un cualitativo, no hay problema. Y ese cualitativo de repente de acá a una semana se vuelve cuantitativo, no hay problema. Pero ahorita todos deberían empezar por lo menos, quiero entenderlo, quiero conocerlo, quiero describirlo, cualitativo. ¿Sí? Quiero ver cómo se relaciona con otra cosa. Ya, puede ser cuantitativo. ¿Correcto? Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá sobre la idea? Señores, señoritas, por favor, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿No? Ya. Voy a seguir con este tema. Les decía que cuando yo tengo una idea de investigación debo realizar una búsqueda. Ya habíamos hablado de que estas búsquedas podía yo hacerlo en fuentes primarias, en fuentes secundarias, ¿no es cierto? Entonces es necesario que nosotros hablemos de esta búsqueda de información. ¿Qué es? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo realmente deberíamos hacerla nosotros? ¿Qué pasos debemos seguir? ¿Qué herramientas debemos utilizar? A ver, vamos, mientras va cargando el archivo, díganme. ¿Cómo hacemos? ¿Qué han utilizado entonces? ¿Qué han utilizado en esta práctica para ustedes definir la idea y abundar? Porque les he dicho, ya tienen la idea, pero no solamente se queden ahí, tienen que revisar material bibliográfico. Díganme, ¿qué han hecho? Has entrado a un repositorio. Ya. ¿Qué has encontrado ahí? Ya, ¿qué más? A los docentes. No, ¿qué han hecho con el trabajo? Con eso que han encontrado. Hemos traído. ¿De cuáles páginas eran? Han leído las 130 y tantos, supongo. ¿Y qué están esperando? ¿Hace cuánto lo han bajado? Es que hoy día hemos traído cuatro temas yo traje de título en la mañana. Ya. Y según que he conversado con el profesor, solo un tema nomás se hace lo que voy a hacer. No todos los demás me arreglan. Uno que más o menos se ve, ya. Una tentativa de idea, ¿no? ¿Qué más has hecho? ¿Ahí te has quedado? José venía acá. ¿Qué has hecho? Bueno, primeramente yo y mi compañera hemos buscado varios temas, por lo cual también hemos presentado al docente. Primeramente nuestra idea era evasión de impuestos de primera categoría en el distrito de Larab. Bueno, nos presentó el problema, estábamos avanzando y todo eso, y el problema era en el momento de ir a averiguar, ¿no?, que si realmente se paga, ¿no?, en ellos. Entonces eso se nos iba a hacer muy difícil a nosotras ir, porque primeramente no nos iban a dar información. Entonces, ¿qué hemos hecho? Lo hemos dejado ahí. O sea, se han rendido a la primera intención. Claro, nos hemos rendido. ¿Por ahí. qué? La cosa era ir al municipio
respectivo y ver qué sucede con esas zonas y hay no nos dan acceso a la información. Bien, ¿cómo vienen las limitancias? ¿No? Ya son limitancias a la investigación. ¿Okay? Entonces, ¿qué va a pasar? Vas, te entrevistas con el encargado de esa área o con algún gerente, subgerente, ¿no es cierto? Claro, yo fui, fuimos yo y mi compañera al municipio, entonces nos dijeron que no, o sea, por más que seamos como universidad, que llevemos un documento, nos darían pequeños rasgos sobre eso, pero no así bien especificado también. Entonces, no nos... Claro, o sea, si hay limitancia en el acceso, ya definitivamente es difícil hacerlo. Es difícil hacerlo. Pero claro, una opción es la otra, ¿no? Que vayas, pidas una carta de presentación a la universidad y ingreses con eso. No, es que son formalísimos. Que los necesitan porque incluso el proyecto de investigación en el trabajo tiene que estar. Tiene que estar la carta donde te aceptan que vas a hacer la investigación. ¿Y por qué? Porque con esa aceptación más adelante tienes que aplicar los instrumentos. ¿Ok? Tienen que hacerlo. No me digan no. Ahora, claro que por eso es más ventajoso si lo que quieres estudiar está dentro del trabajo, dentro de la área a cual tienes acceso a la información. ¿No? ¿Qué ha hecho? ¿Ya definió el tema? Sí. La idea. Ya, ¿qué ha hecho hasta el momento para averiguar más sobre él? He estado descargando algunas informaciones relacionadas a mi tema y estaba leyendo. ¿De qué? ¿De dónde ha descargado? De repositorio de algunas universidades. Ya. ¿Qué más? Estuve leyendo y estaba elaborando mi planteamiento. Pero se ha convencido ya que el tema es lo que usted quiere investigar. ¿Sí? Sí. Con toda la búsqueda que hasta el momento ha hecho. Sí. Caballeros, ustedes atrás. Vamos, algo tienen que decir. Igual, baja del internet información. ¿Pero ya han definido el tema? Yo aún no. Usted todavía no. ¿Usted? Solo tengo una idea. Pero la idea ya la han definido con los docentes de la especialidad. Sí, con ¿Sí? el profesor sí. Ya. Y solo me dijo que qué es lo que te gusta más, qué cosa más dominas, en eso. Eso nomás me dijo. Claro, tiene que gustarles y tienen que dominarlo, ¿no? Y Porque el si no lugar lo que sea dominan, accesible también. si no lo dominan van a tardar tiempo en aprenderlo, conocerlo y lógicamente que tiene que ser accesible. ¿Ok? Entonces, estamos creo por ahí, no está cargando no hay internet. Creo que no hay internet. Ok, el internet está lento. Les decía la búsqueda de la información. ¿Sí? Fuentes de búsqueda de información. Dice, toda información es siempre confiable. Cualquier información siempre es confiable
No, ¿no es cierto? Hay que empezar a discernir qué es confiable y qué no. ¿Correcto? ¿Dónde y cómo encuentro información confiable? ¿A dónde entra? Allá me dice repositorios, está bien, pero solamente eso. Libros, etcétera, ¿no? Cuando he encontrado información que parece útil, ¿cómo sé si es confiable? No. ¿Cómo hago para identificar y volver a recuperar información que encontré en algún momento? Muchas veces nos pasa eso, ¿no? Lo primero, ¿cómo sé si es confiable la información? Para saber si es confiable o no, mucho tiene que ver con lo que hablábamos al inicio. Lo que yo estoy encontrando está siendo citado muchas veces. ¿Cuántos? Si lo que he encontrado solamente unas 5 personas lo citaron, ¿servirá? ¿Ok? ¿Cuántas veces ustedes han encontrado información en el internet que le ha sido útil? Y dicen, ya, esto está bien, me interesa, y después lo voy a volver a buscar. Y cuando quieren volver a buscar ya no se acuerdan dónde estaba, cuál era la dirección, ¿no? Y muchos a veces agarran un papelito y por ahí anotan la dirección, ¿no? www.documentos importantes, no sé. Y después de un tiempo pierden el papelito, ya no sirve. ¿Correcto? Entonces hay medios y herramientas que nos van a permitir a nosotros justamente encontrar todo eso. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver las fuentes de información, cómo saber si la fuente es confiable o no, estrategias de búsqueda, qué es el plagio y por qué no debe cometerse, cómo referir las fuentes y algo de Simbalú. ¿Han escuchado hablar ustedes de Simbalú? Es una herramienta que les ayuda a organizar lo que ustedes encuentren en internet. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Vamos a empezar con el propósito de este tema, diría, que debería ser que el estudiante pueda familiarizarse con estrategias para buscar información, ¿ok? Y construir referencias a partir de las fuentes encontradas. Ojo, buscar es fácil, ya lo saben, pero algo que tenemos que tener en cuenta con lo que buscamos y encontramos es saber referenciar. ¿Y qué es saber referenciar? ¿A qué le suena eso? ¿A qué le suena eso? Saber referenciar. Hacer uso de las normas desde el inicio, desde lo primero que ustedes empiecen a redactar ahora tiene que estar debidamente referenciado. Es por eso que necesitamos saberlo antes, ¿ok? Conocer situaciones de plagio y evitar el acto referenciado correctamente las fuentes de información, referenciando correctamente las fuentes de información. Saben muy bien que ustedes pueden incurrir en plagio. Saben muy bien que vuestro trabajo o vuestro proyecto de tesis tiene que pasar turno. ¿Y cuánto debe tener mínimo? 25%. ¿Cómo evitar ese 25%? Justamente sabiendo referenciar adecuadamente. ¿Correcto? Tenemos que llegar por debajo de eso. ¿Correcto? Entonces dice, cuando hablamos de fuentes de información es que nosotros tenemos que verificar libros, ¿ok? Tenemos que encontrar libros, artículos en la web, entrevistas, documentos de soporte digital, experimentos de observaciones, artículos periódicos y... Pregunto, dentro de todo lo que ustedes observan acá en la diapositiva, ¿hay fuentes primarias y secundarias? Sí. ¿Cuáles son las primarias? ¿Cuáles son las primarias? La entrevista. ¿Por qué? Porque nosotros directamente lo hacemos con los que... ¿Con quiénes? ¿Con quiénes? ¿Con quién? ¿He escuchado algo por ahí? Vamos. No. ¿A quiénes? Ya. ¿Cómo se les llama dentro de la investigación a esas personas involucradas? Ya, son parte de la muestra, pero cuando un hito nomás, ¿cómo se llama? Unidad de muestra, otro nombre. Unidad de investigación, ¿ok? Otro nombre. Unidad de análisis. ¿Correcto? Ya. ¿Y cuál es otro?
experimentos de observación, porque directamente nosotros estamos involucrados en ello. ¿Ok? Y este, ¿qué es? Este y este. Es decir, tenemos que recurrir a fuentes primarias y secundarias. ¿Ok? ¿En qué momento recurrimos a las fuentes secundarias? ¿Cuándo acceden a las fuentes secundarias? Desde el inicio de la idea de investigación. Ya tienen la idea y están investigando libros, páginas, revistas, artículos, ¿no es cierto? ¿Listo? ¿Y cuándo más se utilizan las fuentes primarias? Casi al finalizar, cuando hacemos aplicación de distro, menos. Pero también podemos hacerlo al inicio. Sí, ¿no es cierto? Para conocer más un poco de cómo funcionan las cosas. ¿Correcto? Porque no van y observan de frente, siempre hay una interacción con alguien. ¿Correcto? Bien. Entonces, nos damos cuenta que tenemos fuentes primarias y fuentes secundarias. Dentro de las fuentes primarias tenemos los experimentos, las observaciones, las encuestas, las fotografías que ustedes mismos toman, y las entrevistas. ¿Ok? En cambio, como fuentes secundarias tenemos los documentos en la web, los periódicos, libros, enciclopedias, tesis y revistas. Eso tenemos que tenerlo bien claro. También pueden ser imágenes, sí pueden ser imágenes de la web, del internet, ¿correcto? Pero siempre respetando los derechos de autor. Ustedes cogen una imagen, una fotografía, hay que citar de quién es esa fotografía, de quién es ese gráfico, de quién es esa figura, de quién es ese cuadro. ¿Ok? ¿Ya? Eso hay que tener bastante cuidado. Cuando hablamos de fuentes generales versus fuentes especializadas, las fuentes generales, dicen, son aquellas que abordan temas sin profundizar en ellos. Es término genérico, son conceptos genéricos que a veces no nos ayuda mucho. Nos puede dar una idea, pero no es específico. ¿Qué nos interesa? ¿General o especializada? Especializada. Claro que nosotros de repente siempre partimos de algo genérico, pero debemos llegar a fuentes especializadas, ¿no? Entonces, genérico tenemos una enciclopedia, un documento donde se presenta un tema, etcétera, ¿no es cierto? Mientras las especializadas, dice, abordan los temas en detalle y lo profundizan. Por eso necesitamos las especializadas. Necesitamos buscar fuentes especializadas. Ejemplo, un estudio, una tesis, un artículo científico o un análisis de expertos que aborda el problema que compete a un área del conocimiento, ¿no? Necesitamos las fuentes especializadas. Si necesitamos fuentes especializadas, por ejemplo, acá tenemos algo, y esta fuente especializada, por ejemplo, me lleva a a un repositorio. El internet está lento, no está cargando, pero ese repositorio, lógicamente, acá me dice que es Cielo, ¿no? Cielo, ¿correcto? Donde, lógicamente, es un repositorio donde nosotros encontramos información especializada. Entonces, el acceso a los repositorios es una de las formas para poder acceder. Otra de las fuentes es la fuente de divulgación versus fuentes académicas. Las de divulgación, ¿qué significa? Están escritas con un lenguaje asequible a cualquier lector, es decir, es un lenguaje que todos pueden entender, sean o no de la especialidad, ¿ok? Pueden ser consultadas por cualquier lector potencial, no son producto necesariamente de una investigación metódica, rigurosa y analítica. ¿Me interesarán las fuentes de divulgación? No mucho. ¿Qué me interesa? Las fuentes académicas. ¿Por qué? Porque son producto de un trabajo riguroso, analítico, metódico, producido y dirigido por especialistas. Me interesan las fuentes académicas. Y cuando buscan, lógicamente, en Google, ¿en qué están buscando dentro de Google? ¿Están buscando genéricamente o están buscando académicamente? Hay que saber eso. ¿Ok? ¿Ya? Eso hay que saber al momento de realizar la búsqueda. Entonces, ya sean generales o específicas, ya sean de divulgación o de especialidad, lo importante es saber si la fuente es confiable o no es confiable. ¿Cuándo digo que la fuente es confiable? Cuando cumple tres elementos. El valor de autoridad, el valor de contenido y el valor de extensión. Debe cumplir esos valores para decir que lo que ustedes están realizando es de una fuente de valor. ¿Ok? ¿Qué quiere decir cuando es de autoridad?
que el autor del artículo, la tesis, la revista que ustedes están revisando, ¿es prestigioso? ¿Es prestigioso de la institución o es calificación de la colección? Dese cuenta. Puede ser porque el autor es prestigioso, puede ser porque la institución que publica ese libro es prestigiosa, o puede ser una colección que también está calificada prestigiosamente. ¿Ok? Entonces, eso lo hace de autoridad. Cuando hablamos de valor de contenido, nos referimos a la relación entre el título y el número de edición. Lo que ustedes están revisando es la primera edición, es la segunda, es la tercera, es la cuarta, es la quinta. ¿Qué tiene que ver las ediciones? ¿Qué sucede si Edward Pinares escribe un libro de primera edición sobre investigación? ¿Será confiable? Y si fuera mi tercera edición, mi quinta edición, tengo más trayectoria, ¿no? Escribiendo el mismo tema. Entonces, ¿qué es bueno? Revisar libros, enciclopedias, ¿de primera edición o de ediciones superiores? De ediciones superiores. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque las ediciones superiores también indican que están actualizadas. ¿Correcto? Yo puedo leer Liderazgo Empresarial, ¿ok? Por Chavenato, y simplemente él tiene primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima edición. ¿Cuál